45 días de cuarentena en Venezuela. Hola, buenas tardes. Hoy es 29, miércoles 29 de abril. Quería conversar un rato con ustedes con referencia a un sentimiento que he recibido recientemente de gente muy cercana. Notaba de amigos muy queridos pues la tensión por lo que se está viviendo y su situación personal, ¿no? Y obviamente es una situación difícil por cuanto el país tiene 45 días sin producir. Un país que además viene de una importante crisis, y uno de los elementos que surgen de inmediato pues es la vinculación de todo lo que está sucediendo con el tema político. Pero hay que hacer los análisis con pinzas, porque si bien es cierto que Venezuela debía estar en mucho mejor condiciones para enfrentar esta crisis inesperada del coronavirus, también es cierto que lo que uno puede observar, lo que uno ha leído de todo nuestro entorno, es que la crisis a ningún país la agarró preparada. Ahí me dicen, bueno, pero es que yo no tengo nada que ver con los otros países, yo tengo que ver con Venezuela. Yo les digo, no, sí tenemos que ver alrededor. Primero, insisto, porque primero la crisis política, económica y social que estaba viviendo Venezuela no es exclusiva de nuestro país, ni siquiera de nuestra región, para darnos cuenta que el tema es un tema general. Y más general todavía es el coronavirus, porque a todo el mundo completo nos ha afectado por igual. Cuando evalúas la respuesta de la mayoría de los países, te das cuenta de varios elementos que son importantes. Aparte que la visión 360 y ver alrededor te permite observar que pueden estar haciendo los demás que te ayuden a ti, que puedes aprender de la experiencia de los demás. La crisis arropó, sobrepasó a casi, yo diría que todos los países del mundo. No hay ninguno los que pudieran decir que han salido airosos de esta situación. He visto países incluso del primer mundo, cuyos programas sociales, que por cierto los ves en las redes, en carros, retirando comida, dando ayuda a pequeños empresarios y comerciantes, y cuando ves la realidad en los medios inclusive de esos mismos países, te das cuenta que la ayuda llega a un número limitadísimo de personas y se quedaron sin recursos. Los negocios me comentan, Xavier, no despedí a mis empleados pensando que el gobierno me ayudaría a pagar sus salarios y no pude conseguir dinero de los fondos prometidos. Por eso muchos negocios no despidieron personal contando que tendrían este dinero por 2 meses y medio para mantener la nómina mientras se normaliza la situación. What happened? ¿Qué pasó? Se terminó el dinero. Y esto se lo digo porque hay que ver qué está sucediendo, oye, para también entonces llenarnos de un poquito de sindéresis y comprender que esto es un tema realmente grave y que ha sobrepasado la capacidad de respuesta de la mayoría, cuidado si no de casi todos los países del mundo, y sobre todo ha dejado muy mal parado al liderazgo mundial. Quiero decir que esto ha sobrepasado la capacidad limitada que ya estamos viendo que tenían los liderazgos y por supuesto la capacidad económica de los países. Eso como primer punto. Como segundo punto, cuando me dices, oye, fulano de tal la está pasando muy mal, por supuesto que debe ser así. Si en un país frágil como Venezuela nadie va a pensar que todo el mundo esté bien, todo lo contrario, es factible y más allá de factible es lógico que hayan personas que la estén pasando muy mal y personas que tal vez no estaban en una situación tan crítica antes del coronavirus, ahora lo están. Y pasa aquí y debe estar pasando en todo o en la gran mayoría de los países del mundo. Hoy, 29/4, Venezuela tiene 45 días en cuarentena. El país está aquí, está en una tensa calma. Han sucedido
protestas, acciones vandálicas en varias regiones del país, pero en general hoy, mañana no sé, está en calma. Y esto hay que decirlo con mucha responsabilidad, porque quienes hemos visto experiencias en otros países, quienes han conversado con personas que han estado viviendo en países donde la situación llega a puntos insostenibles, donde el hambre realmente es ya generalizada, la respuesta todos las conocemos. O sea, no puede haber un país o una región en calma si el hambre se ha masificado a tal nivel que obligue a la protesta general, a la protesta colectiva. Por eso insisto, hay que ver cómo se está desempeñando, cómo se está desenvolviendo la situación en general, porque los temas sociales, cuando tenemos una situación general, hay que evaluarla con una visión 360 grados. En este punto muchos me dirán, bueno, pero es que hay que ir al tema político local, porque la respuesta del Estado no ha sido suficiente, y entonces ahí sí acuden a la comparación. En otros países les dan bolsas de comida, les dan subsidios a las empresas, etcétera. Bueno, qué bueno que para eso sí es importante la comparación. Claro que la comparación hay que hacerla. Es importante nosotros ver qué están haciendo en el resto del mundo. Otro es para ver qué están haciendo ellos para nosotros propiciarlo en nuestro país, qué está haciendo ese gobierno para empujar al nuestro, tratar de empujarlo al menos, pero sí traerle información, porque la información es poder, de cómo están haciendo en otro lado. Y en lo individual, los que están logrando superar la crisis, bueno, échame el cuento para yo también hacer lo mismo en mi país. Yo siempre les pregunto a mis familias en Margarita, negra, ¿cómo está la vaina por allá? María, cuéntame qué está sucediendo por acá, y se lo hago con los conocidos de Maracaibo. Hablo con mi clienta de Maracaibo, pero mira, ¿cómo está el tema ya de la luz? ¿Qué está sucediendo allá? Afortunadamente, yo estoy en un negocio, lo he comentado muchas veces, que me lleva a estar en todo el país. Y la semana pasada, a pesar de esta circunstancia, y porque tengo que cumplir mi compromiso con mi cliente y con los clientes de mi cliente, y al fin y al cabo con la ciudadanía, porque nosotros prestamos un servicio de logística de un producto que es requerido por la gente, me llevó a visitar todo el país. Entonces yo tengo feedback de mi gente, y yo siempre les estoy preguntando, más allá de hacerlo para poder conversar con ustedes de los temas que me gustan, porque tengo que tener información de la situación del país para tomar decisiones en materia logística. Así que constantemente tengo que ver qué están haciendo en el país, porque hay que reinventarnos dentro de nuestro propio país. Por ejemplo, un tema para nosotros sumamente difícil es el tema del combustible, y tenemos el compromiso de hacerlo. Yo pudiera cerrar la Santa María y decirle, mira, no hay combustible, no salgo. Tengo que tratar de hacerlo. Y a eso invito a que la gente haga también ese esfuerzo adicional para reinventarse en lo personal. De tal manera que, sin negar que hay una situación grave, extrema, porque se nos unieron dos crisis, una crisis regional, una crisis local, más una crisis mundial, y que hay gente que la tiene que estar pasando muy mal, afortunadamente, como dije antes, el país está en una tensa calma. Y eso es un hecho, eso no lo digo yo, eso es un hecho. Y esa tensa calma es común para muchas otras regiones, muchos otros países de la región, porque lo vemos en las noticias. ¿Cómo está haciendo la gente si casi todo el país no está trabajando? Bueno, primero que no es verdad que casi todo el país no está trabajando, porque en un país como el nuestro, que viene de una importante recesión, donde inclusive tuvimos unos años de escasez severa, dramática, especialmente en las áreas estratégicas como alimentos y medicinas y productos de cuidado personal, el sector que primero se reactivó en el país hace un par de años, año y medio, fue ese. Y es justamente el que está autorizado a trabajar ahorita. De que una buena parte del país que está trabajando, o sea, es un número importante el país que está trabajando, y todos los sectores de servicios estratégicos que rondan alrededor de esto, como es el mío. Entonces ahí surge la pregunta, bueno, los que no están trabajando, ¿cómo pueden estar haciendo? Bueno, vamos a hablar de la gente de más escasos recursos,
puede haber muchas maneras, pero dos que yo considero que son las que han llevado que todavía el país esté en cierta calma, es que Venezuela, afortunadamente, la familia venezolana yo la llamo de cofradía, es decir, son muy unidas, sobre todo las familias de menores recursos, ¿okay? Y suelen vivir en un mismo techo, o por lo menos viven de manera contigua. Como están todos tan unidos, donde come uno, comen 10. Es decir, si muchos están sin trabajo, pero alguno de ellos al menos está logrando producir algo, y si afortunadamente ese que está produciendo está dentro de alguno de los sistemas económicos que ya al menos tienen dolarizados sus pagos, pagan en bolívares pero en base a un sueldo en dólares, o recibe al menos una remuneración decente, o realizan alguna actividad propia que no está paralizada, algo va a llegar a ese núcleo familiar. Otra cosa que ayuda muchísimo al venezolano es que como estamos curtidos de crisis, tenemos viviendo más de directa, una crisis económica directa, 6 años que tiene el Producto Interno Bruto cayendo, pero una crisis general la tenemos viviendo desde hace mucho más tiempo. El venezolano ha desarrollado mucho lo que yo llamo el rebusque, de una u otra forma se rebusca, y es posible que muchas de estas maneras de rebusque no han paralizado sus actividades, y si no, el venezolano sabe cómo adecuarse para rebuscarse en situaciones como la que está viviendo. Insisto, yo con esto no estoy diciendo que todas las zonas populares del país, todas las familias de Venezuela tienen su vida resuelta. No. Estoy diciendo cuál pueden ser algunas de las razones por la cual, después de 45 días de paralizado parcialmente el país, todavía estamos en esta tensa calma, cuando la mayoría de las personas ya no tienen cómo alimentarse, no se van a quedar de brazos cruzados. Y la situación que se va a presentar no serán los focos aislados. Bueno, y por último, ¿qué va a pasar? Bueno, Venezuela, por su fragilidad, su condición no es de sostenibilidad por largo tiempo. Algo más de lo que se está moviendo, tienen que comenzar a moverse en poco tiempo. Una reactivación del país sin combustible es imposible. Si el gobierno no logra resolver el tema, estará comprometido, muy comprometido. Punto de quiebre de esta situación, y hay que ver cómo el gobierno la va a resolver. He leído el día de hoy en las redes sociales que están llegando teóricamente 2 barcos, porque eso es un paliativo para la situación inmediata. Terminando, todo proceso puede tener su momento crítico, todo un proceso puede costar, puede tener costos importantes, pero siempre, absolutamente siempre habrá la recuperación. Trato de dejar siempre a un lado el tema político, no porque le huya, sino que considero que enredarme en la conversación política finalmente no me lleva a nada. Nosotros podemos luchar y sacar adelante nuestro país independientemente de qué carajo hagan los políticos. Y siempre lo terminaré diciendo de esta manera: un sector privado sólido, un sector privado en crecimiento, ayudará, será quien pueda enfrentarse a cualquier gobierno y ponerle sus condiciones. Ya ha pasado, ya ha sucedido. Mi consejo siempre también es: no crean todo lo que dicen las redes sociales. Yo no le creo nada, absolutamente nada a este régimen, pero tampoco le creo todo lo que me dicen del otro lado del régimen. El régimen no va a salir porque escribamos huevonadas por Twitter. Gracias.